Hola, hola, ¿cómo están? Bendecido sábado 26 de noviembre. Ya estamos a un mes prácticamente de fin de año. Así que bueno, estamos acá desde Catamarca para todas las naciones de la tierra, para que Dios pueda hablarte, bendecir tu vida a través de este encuentro, amén. Bueno, esperamos que se vayan agregando las personas que deben estar, de los equipos de Presencia Noroeste y todos aquellos que nos están. Bueno, Eli está, bienvenida Eli. Así que bueno, avisen a sus respectivos discípulos y discípulas para que se puedan ir agregando. Sí, bueno, hoy vamos a hablar, como está en el título, de En Dios haremos proezas, ¿sí? Basada en el Salmo 60:12, basado en 60:12, que bueno, se van agregando de a poquito. Qué bueno. Un día de mucho calor, por lo menos aquí en Catamarca, 39 grados hizo hoy y ahora debe andar por ahí también. Así que bueno, seguimos bautizando y ungiendo. Si vos perteneces a un equipo de Presencia y no te ungiste y no te bautizaste, habla con tu líder para que puedan acordar la fecha. También este lunes que viene, lunes, a ver qué lunes es, lunes 28 a las 8 de la noche, a las 20 horas, vamos a estar haciendo nuevo perfeccionamiento para los que faltan, para que se puedan ir agregando. Así que habla con tu líder para que puedas estar. Prioritariamente tienen que estar las personas que no estuvieron en los perfeccionamientos anteriores, que nunca hicieron uno, ¿sí? Y después las otras personas que quieran agregarse. Qué bueno, parece que llegó la luz en Ancasti. Así que bueno, le damos la bienvenida a Natalia, a Eli, a Carmen, a Sol, ¿sí? A todos los que se van agregando, un beso grande. Qué bueno. Laura, qué bueno. Tucumán también. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar, como les dije, en Dios haremos proezas, basados en el Salmo 60:12, ¿sí? Hola Gaby, ¿cómo estás? Amalia, bueno, bendecidos a todos y a todas. Qué bueno que están ahí, que el calor no las acobarda, sino que están ahí al pie del cañón con Cristo, ¿no? Que hacen oído a Dios. Qué bueno. Bueno, hoy no vamos a adorar, ¿sí? Hoy no vamos a adorar, sino que vamos a compartir la palabra directamente. Hay nuevo ejercicio, orar por sanidad, ya lo vamos a ver, es fácil y sencillo, ¿sí? Y el diciembre, el miércoles 7, vamos a tener el último Vida Profunda, seminario de Vida Profunda a las 20 horas a través del canal de YouTube y a través del Facebook de Presencia de Dios a las 20 horas, así que no te lo pierdas. Van a estar actuados los personajes que vimos durante todo el año, hombres y mujeres de Dios que marcaron nuestra historia y nos precedieron, ¿no? Y hoy podemos rescatar muchas verdades que Dios les reveló a ellos de su palabra para poder aplicarlas y vivir la vida de plenitud que Dios nos regaló. Bueno, si están ahí, acuérdense, no me dejen solas, cada tanto manden corazoncitos para que yo vea que la transmisión va saliendo bien, ¿sí? Después, el 16, viernes de diciembre, viernes, allá en Caballito, va a haber el casamiento, la bendición multitudinaria, sobre todo aquellos que no formalizaron todavía.
Así que primero pasar por el civil y después la bendición de Dios sobre ellos. Así que vamos a cerrar el año en victoria y domingo, el primer domingo de diciembre 4 va a estar Marcos Witt, para los que lo conocen, Marcos Witt en Presencia de Dios Caballito, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Vos que estás en el noroeste y no pensás viajar todavía, podés mirarlo por YouTube, ¿sí? O por el Facebook de Presencia. Bueno, en ti haremos proezas. Como ya vimos los sábados anteriores, ¿sí? Que por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, más allá también de básicamente que nos perdonó de nuestros pecados, nos justificó para que tengamos una relación, podamos tener una relación íntima con nuestro Padre. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Es lo que dice en 2 de Pedro 2:9. Dice que somos una nación santa, un pueblo de Dios, que Él nos compró a precio de sangre, ¿sí? Y en Efesios 2 dice que somos hechura suya. ¿Se acuerdan? Lo vimos el sábado pasado, y esa palabra hechura en el griego quiere decir obra maestra, una obra genial, ¿sí? Como los pintores cuando hacen Van Gogh y demás, pintan, y esas pinceladas hoy por hoy se venden a mucho dinero, valen mucho dinero, cuanto más nosotros que somos hechos a imagen de Dios, ¿no es cierto? También en Efesios 2 dice que somos familia de Dios. Yo les compartí esta semana una carga, porque todos los días los líderes compartimos en nuestro grupo las cargas, todos los días compartimos las cargas, y de esta manera hay vida de Dios que se mueve, y lo que Dios le habla a otro es una carga que me puede servir a mí, una palabra que Dios me puede hablar a mí, y la mía le puede hablar a otra persona, pero primero me habla a mí, ¿no? Estamos practicando. ¿Para qué? Para salir afuera. Este mundo necesita de Dios, este mundo necesita de Dios. Y como vamos a ver ahora, todo esto que Dios hizo, que nos hizo reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo de Él, somos hechura suya, familia de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer proezas. ¿Qué significa la palabra proezas? Cosas poderosas, hazañas, ¿sí? Hazañas. ¿Y cuáles son esas hazañas, pastora? ¿Cuáles son esas proezas a las que Dios me llamó a hacer? Te dirás vos, ¿no? Bueno, para eso, como siempre digo, tenemos que leer que este verso, este pasaje, los líderes siempre se los menciono, ¿sí? Y es acerca de la gran comisión. Jesús, antes de irse al cielo, le dejó la gran comisión a los 11 discípulos, que vos y yo los tenemos que hacer. Pero ya vamos a ver cómo lo tenemos que hacer, porque eso era para ellos, pero porque ellos estaban ahí en ese momento. Pero después, cuando vino el Pentecostés, ¿sí? En Hechos, dice que todos los que estaban ahí fueron investidos del poder de lo alto. Y Jesús, antes de irse, le había dicho: no se muevan de Jerusalén, quédense acá, porque es necesario que yo vaya al cielo para que les mande al Espíritu Santo. Y hasta que Él venga y Él los envista de poder, no hagan nada, quédense en Jerusalén, ¿no? Entonces tenían que estar tranquilos, buscando a Dios, buscando de Él recibir el poder sobrenatural, porque no es humano, no es natural, viene de Él, es divino, para que ellos pudieran hacer esas proezas que Dios le había mandado a hacer. ¿Y cuáles eran esas proezas? Para eso vamos a leer en dos lugares, en Mateo 28, 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id.
¿sí? Es un verbo de acción, pero más un verbo de acción es una orden que les dio. Dijo, por tanto, ir y hacer. 2 órdenes, ir y hacer, ¿sí? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso te estamos diciendo que seguimos bautizando, ¿sí? Y el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en Marcos, la Gran Comisión es la única que está en los 4 evangelios. Y en el Evangelio según San Marcos está en el capítulo 16, verso 15 al 18. Y dice de esta manera, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Otra vez, 2 verbos, id y haced era el anterior. Este es ir y predicar, ¿sí? Ir y hablar, ¿sí? Al Evangelio, ¿a cuánta criatura? A todas las personas. El que creyere y se bautizare será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y escuchad lo que dice el 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? Este mismo pasaje está también en Lucas 24, 36 al 49 y San Juan 20, 19 al 23. Jesús nos dejó la gran comisión, ¿sí? Y yo leí San Marcos 16 del 15 a 18. Todo lo que menciona que podemos hacer en su nombre son proezas, son hazañas. ¿Por qué? Porque son cosas sobrenaturales que solo Dios las puede hacer. Y en su gracia nos eligió a vos y a mí para hacerlas. Podés levantar tu mano y decir, Dios me eligió a mí para hacer hazañas, ¿sí? O proezas, como es el título de esta charla. Entonces, ya sabés que el mandamiento de Jesús antes de ascender, te lo comenté, la gran comisión, ¿para quiénes? Para los discípulos que estaban ahí, pero era para todos los que creyeran en Él. Si vos crees y amás en Dios, ¿sí? Estás capacitado para hacer estas cosas, porque el que te capacita es Dios, ¿sí? En Mateo 5.3 dice, Mateo 5.3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué será este pobres en espíritu? Porque ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son los que mantenemos dependientes de Él. Son los que permanecemos, ¿sí? Como dice San Juan 15:5, ¿te acordás que dice yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos? Fuera de mí nada podéis hacer, ¿sí? Bueno, entonces nos permanecemos unidos a Él. ¿Qué es esto, permanecer unidos? Primero están en el cuerpo. ¿Cómo estamos en el cuerpo? Ya hicimos algo, recibimos a Jesús en nuestro corazón. Nuestro espíritu empezó a cobrar vida. Pero no solamente nuestro espíritu es el que tiene que tener vida. Ah, ya acepté a Jesús, listo, punto y aparte. No, es el comienzo. Después tenemos que empezar a comer espiritualmente. ¿Qué es comer espiritualmente? Esto, la palabra. ¿Se acuerdan que estamos leyendo? Y para los que estuvieron en perfeccionamiento se van a acordar, y si no lo hacen, empiecen a hacerlo, y los que no estuvieron en perfeccionamiento ya lo van a aprender cuando estén, que es
leer sistemáticamente la palabra de Dios, empezar por los salmos o empezar por un libro y empezar a leer, pero no en carrera, a ver quién lee más capítulos, más versículos, quién termina antes. Ay, me leí la Biblia en un año. Eso está bien, pero ahora vamos a leer en otro nivel. Y ese otro nivel es buscar la carga. ¿Te acordás lo que era la carga? La palabra que tiene gloria, peso de gloria de Dios para mí hoy. Entonces yo empiezo a leer un verso, ¿sí? Y paro, me freno hasta donde está la carga. Y esa palabra de carga la oro en ese momento y también es la que voy a tomar y soltar en cada circunstancia de mi día, de ese día que yo estoy viviendo. Se la puedo soltar a otros también. ¿Por qué? Porque esa carga tiene gloria de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que leer sistemáticamente. Paramos ahí y al otro día o más tarde, cuando el Espíritu Santo nos diga, y si no nos dice en el mismo día, lo retomamos al otro día, seguimos leyendo por el versículo que sigue otra vez hasta tener esa carga, ¿sí? Remarcarla. Yo tengo todo Efesios remarcado, ¿sí? Y en algunas partes de la Biblia, en unos libros, la palabra carga. Y eso es la gloria de Dios activa en vos. Cada encuentro, cada oración, adoración, lectura de la palabra, que nosotros tenemos encuentro con Dios, algo de la vida de Él se nos pega a nosotros, ¿sí? No sabemos precisar qué, como cuando yo le doy un regalo a alguien, ¿no? Le regalo algo, ese alguien, esa persona que recibe, lo ve, sabe precisar qué es lo que le regalé, si le preguntan. Pero Dios nos llena de Él, de su vida, y nosotros, como es en el Espíritu, ¿sí? Nosotros no podemos precisar, ay, Dios me dio esto, Dios me lo dio, o aquello. No hace falta, pero se sale, se denota cuando mi carácter es cambiado y la esencia que Dios puso en mi vida antes de la fundación del mundo empieza a surgir. Es como las capas de cebolla, ¿viste? Que la cebolla tiene muchas capas y vos la tenés que pelar para llegar a lo que tenés que usar. Bueno, esto es lo mismo. Dios nos está sacando todo, nos saca todo en cada encuentro que tenemos con Él. Nos saca todas las capas que fue poniendo el mundo, las vivencias, mundo en el sentido del sistema naturaleza caída. Palabras, vivencias, recuerdos, errores que hemos cometido, que a través de su sangre somos perdonados. Por eso es tan importante pasar por el altar, tener ese encuentro para morir allí, para que la vida de Dios nazca en nosotros, ¿no? Y mira lo que dice acá, te voy a leer de Smith Wigglesworth. Y dice, cuando tomamos esta idea de ser pobre en espíritu y nos identificamos con el Señor Jesucristo, debemos ir al lugar donde ahora vemos que todas las cosas son posibles con Dios, ¿sí? Reconocemos que Dios tiene suministro ilimitado y es nuestra pobreza de espíritu, y en nuestra pobreza de espíritu estamos con derecho a todo lo que Dios tiene, porque nuestro es el reino de los cielos. Gloria a Dios por esto. Entonces, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Somos los que nos mantenemos dependientes de Él. Somos los que entregamos diariamente, asiduamente en el altar, el gobierno del alma, ¿sí? Dios me estuvo ministrando toda esta semana con respecto a cosas que ni yo ni me acordaba, ¿sí? Pero Dios la trajo a la memoria. ¿Para qué? Para que mueran en el altar y la vida de Dios venga
sobre mí. ¿Sí? Entonces, somos los que entregamos en el altar las cosas que a mí se me ocurren, no las que Dios nos dice. ¿Sí? El gobierno del alma. Mientras nos vaciamos de nosotros mismos, Él nos llena de su vida. Y todo lo que Él es está en nosotros. ¿Te acordás? Primera de Juan 4:17. Primera carta de Juan 4:17 dice que así como Él es, así somos nosotros aquí en la tierra. Léelo, remarcalo a eso, porque vienen personas o vienen circunstancias a quererte decir, a menospreciarte, a menoscabarte, a querer ningunearte, a querer hacerte sentir menos, pero hay algo dentro nuestro que nos hace valiosos a vos y a mí, y ese es la vida de Dios. Es Cristo mismo que está creciendo en nosotros, así que nadie nos puede ningunear más. Esto que les dije yo de mantenernos dependientes de Dios, de permanecer en Él, ¿sí?, trae implícita la común unión con Él, ¿sí? Relacionarme con Él. Entonces ya a esta altura, los que nos relacionamos con Él diariamente, estamos madurando espiritualmente, creciendo espiritualmente, y ya como dice en Hechos 17:28, dice que nuestro mover es su mover, nuestra vida es su vida y nuestro ser es su existir, ¿sí? Y yo había puesto, y nuestro mover será su mover. Y Dios me dijo, no, ya es mi mover, ¿no? Y nuestro mover es su mover, tiempo presente y continuo, ¿sí? Y hecha esta introducción que era necesario remarcar, saber a qué es lo que nos llamó Dios, qué espera Dios de nosotros y cómo mantenernos dependientes de Él para que lo ilimitado de Dios venga a nuestras vidas, como les leí que dijo David Wigglesworth. Y quería hacer hincapié en algo que el Espíritu me está diciendo ahora. Acá dice, en Smith Wigglesworth, dice, y nos identificamos con el Señor Jesucristo, debemos ir al lugar ahora, donde ahora vemos que todas las cosas son posibles con Dios. A ver, ¿cuántas cosas vos estuviste diciendo, no, esto es imposible? No, esto es imposible para mí, no, esto no va a poder ser posible, no, para vos no, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Bueno, Dios te está diciendo, movete de ese lugar de imposibilidades, porque en Dios es todo posible, Él es ilimitado. Entonces tenemos que saber que así como el pastor Bernardo Estamateas anoche decía en la prédica, hay no sé cuántos millones y billones de galaxias y nosotros vivimos en una de todo lo que creó. Mirá si Él es ilimitado, mirá si es incontable su grandeza, mirá si nosotros con nuestra mente finita, seres humanos que nos creó a su imagen y semejanza, y eso nos diferencia del resto de la creación, que estamos hechos a su imagen y semejanza, y puso la parte de Él en nosotros, su hechura, que es el Espíritu, ¿no? Y mediante su Espíritu en nosotros, que nuestro Espíritu se conecta con Él, que es nuestra fuente a través del Espíritu, podemos ingresar a lo ilimitado de Dios. Yo no sé qué tamaño de Dios crees vos que estás teniendo. No sé en quién estás creyendo. No sé, ay Señor, por favor, lo chiquitito, lo poquitito, lo apenas innecesario, no. Ese no es el Dios que tenemos y el quien tenés en tu corazón.
El Dios que has recibido es un Dios incomparable, inmensurable, majestuoso, incomparable. No hay otro como Él. Él es poderoso. Levantó a Cristo entre los muertos. Nadie lo puede frenar, nadie lo puede limitar, nadie le puede preguntar siquiera qué estás haciendo, ¿sí? O qué vas a hacer. Y Él se place en tener relación personal con cada uno de nosotros, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo a todos diferentes. Puso su impronta en nosotros. Entonces no creas que la enfermedad que tenés o el problema que estás teniendo, ay no, es imposible. Será imposible en el mundo natural, en el cosmos, pero ante Dios no hay nada imposible. Y tenemos que creer y contemplar esa grandeza de Dios para creer en lo grande de Él, porque no sabe hacer otra cosa que cosas grandes y maravillosas. Amén. Todas las cosas son posibles de Él. Dice, debemos ir al lugar donde ahora vemos que todas las cosas son posibles con Dios, ¿sí? Son posibles con Dios. Y mira, esta historia que te voy a leer es una historia que pasó realmente. No es un cuento, no es que no es algo que no puede volver a pasar, porque si ya pasó, puede volver a pasar y cosas aún mayores. Mira lo que dice en Primera de Reyes 18, 36 al 39, te voy a leer. Bueno, esta historia es que Elías era un profeta, ¿sí? Un profeta en la antigüedad. Y había en ese entonces, como lo hay ahora también, profetas de un dios que se llamaba Baal, un dios con D minúscula, un dios que estaba hecho de piedra, ¿no? Y la gente creía en ese Dios en ese momento. Entonces Elías lo llevó a confrontar con el poder del cual yo te estoy hablando, que es de nuestro Dios, que ante Él no hay imposibilidad que no se someta, ¿sí? Que en Él todo es posible. Entonces le dijo, bueno, miren, vamos a hacer una cosa, le dice Elías a los otros profetas del Dios con minúscula, del Dios Baal. Le dice, armen como si fuera un altar, o sea, como si fuera un asador, pues imagínate como si fuera un asador, ¿no? Pongan todo como para hacer el sacrificio, hasta el animal y todo lo que quieran ustedes ofrendar. Empiecen ustedes primero, que eran con un montón, y pídanle a su Dios, al Baal, al Dios con minúscula, que les responda y que envíe fuego a ese altar. Bueno, y así estuvieron todo el santo día. Dice que empezaron hasta pasado el mediodía, estuvieron clamando, haciendo sus rituales, ¿no? Hasta se cortaban para que el supuesto Dios les conteste y nada pasó. Pero escuchate esto del Dios glorioso que tenemos. Bueno, y dice que, a ver, te voy a leer desde antes. Entonces, mira, desde el 30 te voy a leer. Dice, desde Primera de Reyes 18:30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Ahora le tocaba el turno de Elías, ¿no? Acercaos a mí, todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Estaba arruinado, ¿sí? Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Ahí vemos el cuerpo, entre paréntesis, 12 piedras, que eran las 12 tribus de Israel, ¿sí? Ahí vemos el cuerpo.
el cuerpo de Cristo. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, 4 baldes ponele de agua, y derramarla sobre el buey, ¿no? Y sobre la leña. Ahora, ¿qué leña mojada puede prender fuego? Ninguna. Leña mojada, ni carbón mojado, ni nada. Al contrario, el agua se usa para apagar el incendio, ¿no? Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría, o sea, chorreaba agua por todos lados, alrededor del altar, y también se había llenado el agua, la zanja con agua. Ahí va el 36. Cuando llegó la hora de ofrendarse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, escuchá la oración que hizo. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. El 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué glorioso. Gracias, Señor. Entonces, dice el 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué glorioso es esto. Mira, estaban los profetas de ese Dios falso, que no contestó nunca la oración de ellos, porque no hay otro Dios más que el Dios nuestro, el Dios sobre Elohim, Shaddai, Jehová Rafa, con todos sus nombres de un solo Dios, todo lo que Él es. No alcanzan los nombres que podamos decir nosotros para expresar todo lo que Él es, ¿no? Y su carácter. Y dice que estaban estos los profetas de ese Dios más el profeta, uno solo, que era Elías. Estaban por prender el holocausto, y tanto uno como el otro tenían que hacer bajar fuego, ¿no? Y los de Baal no pudieron, y el Dios de Elías, el Dios tuyo y el Dios mío, gloria a tu nombre, Señor, prendió fuego, pero en la oración él nunca pidió fuego. Mira si Dios no conoce lo que tiene que hacer en tu vida y en la mía, o cuando oramos. Mirá, volvamos a repasar. Dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Pidió fuego? No. Terminó de orar y cayó fuego de Jehová y consumió todo. Agua, holocausto, piedra, polvo, todo. No quedó nada. Y todos supieron de que Jehová es el poder y que Él es el único Dios poderoso. De esta misma manera, Dios se va a manifestar sobrenaturalmente, mostrando su poder en este tiempo. Puede ser de esta forma,
puede ser de otra manera, pero Él se va a manifestar su poder, su gloria en este tiempo, ¿sí? Y Él se va a mostrar a través tuyo y a través mío, ¿sí? Mira lo que dice en San Juan 4:35, San Juan 4:35, ¿sí? Mira lo que dice. He aquí, escuchá bien, iglesia, abrí los oídos del Espíritu. He aquí os digo, alzad vuestros ojos, o sea, levantad la cabeza, mirá, y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué es la siega? La cosecha, la recolección. Las proezas, milagros, maravillas, lo que Dios quiera hacer en este tiempo para mostrar sobrenaturalmente su poder, lo va a hacer a través tuyo y a través mío. Los hace a través nuestro, que somos parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, una iglesia gloriosa, ¿sí? Llena de poder de lo alto, sobrenatural, y es para que la gloria y la honra del Señor Jesucristo sea exaltado por siempre. ¿Qué dijo esta gente cuando prendió? ¿Qué dijo el pueblo cuando se prendió fuego todo? Dice, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que va a decir la gente cuando Dios se manifieste a través tuyo y a través mío, ¿sí? Lo que dice en San Juan 4:35, y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos, listos para la siega. Quiere decir, listos para la recolección. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente ya está lista. Hay gente alrededor tuyo que tiene hambre de Dios, hambre de Dios. Me contaban esta semana, creo que ayer o hoy a la mañana, me contaban que resulta que estaba hablando un chico de la iglesia de Presencia allá en Buenos Aires, estaba hablando con un compañero del equipo, ¿no? Y estaban hablando sobre a la escuela que habían ido y eso. Entonces uno de los chicos dice, ay, no me acuerdo, dice, el nombre del padre que estaba en la escuela donde yo iba. Entonces dice que enseguida le viene, ¿por qué no le mandás un mensajito, un WhatsApp a tu ex compañero? Y le dio el nombre, ¿no? Entonces dice, hola, ¿cómo te va? Fulanito le escribe, ¿no? Y le dice, ¿cómo se llamaba? ¿Te recordás el nombre del padre que estaba en nuestra escuela? Entonces agarra y le dice, sí, se llamaba así, así, así. Entonces dice, dice, bueno, gracias. Entonces le pregunta el compañero al que se había comunicado para preguntarle el nombre. Dice, ¿y vos creés en Dios? Le dijo. ¿No? Le está preguntando por el padre, le dice, ¿vos creés en Dios? Entonces le dice, sí, le puso 2 o 3 puntos así, muy puntuales, muy específicos, donde había visto la mano de Dios en su vida. Entonces él le dice, mira, y quedó. Y como Dios no le dijo que lo siguiera contactando, no lo contactó. Y hoy le manda, después de 2 meses, un nuevo mensaje donde le dice, mira, a mí me gustaría comprobar la existencia de Dios, porque a mí me educaron en la liturgia, o sea, la liturgia católica, de ir a misa y todo lo demás, pero yo necesito saber que el Dios en el que estoy creyendo es vivo, está vivo,
y Él se ocupa de mí. Necesito comprobarlo, necesito tener una experiencia. Mirá vos cómo Dios obra, ¿sí? Mirá cómo Dios obra. No hay fórmulas humanas. Él lo va a hacer como Él quiere. Lo que vos tenés que mantenerte, vos y yo, es ir al altar, tener comunión con Él, ¿sí? Y Dios obra, saber que Él te llama a poner la mano sobre los enfermos, y a veces no es poner la mano, porque a veces no vas a poder poner la mano. Si por ejemplo está a kilómetros de acá, o si fuiste justo en un horario donde no te dejan pasar porque es una terapia, o porque es un niño y está en incubador, un bebé, o por lo que sea, soltá la palabra de vida, la palabra de fe. De eso se trata el ejercicio de esta semana. Mirá lo que dice el ejercicio de esta semana. Dice, orad por sanidad, ¿no? Así se llama. Oraremos por sanidad divina en una persona que el Señor nos muestre. Y ahora mismo, por ejemplo, se está sanando Marcela. Marcela tiene un dolor como en el ciático, muy fuerte, y que a veces se tienen que colocar inyecciones para calmar ese dolor. Y Dios la está sanando ahora. Oraremos por sanidad divina en una persona que el Señor nos muestre. Lo haremos conforme a las palabras que Él nos dé. Y luego le invitaremos a sumarse al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Sí? Entonces, a veces será soltar la palabra, a veces será poner la mano. No importa la distancia, no importa el lugar, no importa cuán lejos esté, si cree o no cree, Dios lo quiere hacer, porque si Él suelta la palabra es que Dios lo quiere hacer. Entonces, eso es lo importante. No te tiene que preocupar ni que estar pensando, ay, si yo soy sana, uy, ¿qué me va a decir? No, porque ese es el problema de Dios, no es tuyo. Él lo hace a través nuestro, a través tuyo y a través mío, ¿sí? Y en esto se va a cumplir la gran comisión. Por eso tenemos que ir al altar, vaciarnos para que Él nos llene adentro, pero que eso desborde hacia afuera y sea Él el que se expresa, ¿sí? Él se expresa. Saber que sin Él nada podemos hacer, ¿sí? Sebastián también. Hay alguien enfermo que se llama Sebastián. Y Dios lo sana ahora. Dios lo está sanando ahora, ¿sí? Hay una persona que no tenía más dinero. Se le terminaron los recursos. Dijo, ¿y ahora qué hago? Bueno, Dios te va a proveer. Estate atento, atenta, porque Dios te provee, ¿sí? Hay una persona que Dios le dijo que le regale un libro a otra persona. Y está esperando la guía de Dios. Y no sabe si es de Dios o de dónde viene. Bueno, esto es confirmación de que es de Dios. Regalá ese libro. Y cuando vos lo hagas, no estés preocupado en qué le vas a decir. Cuando lo hagas, Dios te va a dar la palabra justa para esa persona, ¿sí? Y a veces no hay que soltar palabra, a veces es un abrazo, a veces es una estrecho, ¿cómo se dice? Un estrechar la mano, a veces un beso, a veces una sonrisa. Dios ministra como Él quiere, ¿sí? Dios ministra como Él quiere. Nosotros tenemos que fluir en Él. Cuando tenemos comunión más fluida, más fácil es que fluya, que el Espíritu de Dios salga, que Él se manifieste. Cuanto menos comunión, más nos cuesta, ¿sí?
Hay un pie también, hay un pie que está muy golpeado, es el pie izquierdo, a la altura del puente, del puente del pie. Estaba como golpeado con moretones y eso se reabsorbe ahora, ¿sí? Sobrenaturalmente. Bueno, mirá lo que dice, y esta palabra es para alguien. Anótenla, remárquenla en su Biblia. Isaías 45, verso 2 y 3. Isaías 45, verso 2 y 3 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Gracias, Señor. ¿Sí? Hay varias personas que están mirando, más de 3 son, que han querido avanzar sobre distintos proyectos que tenían. Y son distintos los proyectos que hay en esas personas, no es en común. La cosa en común era que estaban frenados. Y estaban frenados porque hablaron, no la palabra de Dios, hablaron lo que veían, no hablaron provisión, hablaron escasez. Hicieron cuentas y las cuentas no le dieron. Entonces se frenaron y quedaron ahí, inconclusos. Y cada vez que ves, uno de ellos es una construcción, ¿sí?, que quedó a medias. Cada vez que pasás por ahí decís, ¿no? Y te recordás, ¿cómo es que Dios no me proveyó? Sí, Dios te quiere proveer, pero vos tenés autoridad para hablar por la fe. Y hablar por la fe es que Dios es tu provisión, ¿sí? En vez de hablar, ay, no sé cómo voy a hacer, ay, que hago cuenta de acá, que hago cuenta de allá, que me agarro la cabeza, que si le pido, que si le saco, que si le pongo, vos tenés que ir a Dios y decir, Señor, esto es tuyo, este proyecto viene de vos y vos sos la provisión. Ahora lleva todas esas palabras que dijiste, limitantes, al altar. Y vas a ver, en esta misma semana, si lo haces y llevas al altar, vas a ver la provisión de Dios, sobrenaturalmente, de formas y de personas que ni siquiera pensaste. ¿Sí? Gracias, Señor. ¿Qué tal si le damos gloria a Dios por este tiempo? Querida iglesia, de Dios es el poder. Él nos va a usar a vos y a mí para hacer de bendición a multitudes. ¿Sí? El poder no está en nosotros en sí mismo, viene por Dios, viene por Él en nosotros. Para eso pasar por el altar, morir al gobierno del alma, recibir de Él, llenarnos de Él hasta desbordar. Y ese desborde de Dios viene hacia afuera, fluye hacia afuera, ¿sí? Para bendecir a gente. En esta semana vamos a hacer de bendición a gente. Será con una palabra, será con un abrazo, será con una sonrisa, será como Dios quiera, pero va a ser. Y obedece, estate atento. Si no escuchaste la voz de Dios nunca, orá y decirle, Señor, enséñame a oír tu voz. Y Dios va a poner una impronta dentro tuyo, que vos no estabas pensando, que vos nunca pensaste, que vos que no viene de vos, que viene de Él. Y vos decís, ¿cómo apareció esto en mi cabeza, si yo, en mi corazón, si nunca estaba pensando en esto? Bueno, es Él, ¿sí? Es Él, es Él. Y el Señor lo hace, Él lo hace. Hay una garganta también que tiene
amígdalas muy grandes. Y 2x3 tiene problemas de anginas y problemas por esas amígdalas, que son muy grandes. Bueno, Dios la sana ahora. Gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. Hay una persona, una mujer que tiene mucha angustia interna. Es más, está llorando y no tiene ganas de seguir viviendo porque no le encuentra sentido a la vida. Y para los demás es melancólica, para los demás es una mujer gris, una mujer triste, una mujer que no se ve alegría en su rostro, pero es una persona muy herida, muy herida. Susana es el nombre, y el Señor la va a sacar todo eso, toda esa tristeza, la está sacando, toda esa tristeza. Y Dios empieza un proceso en tu vida, y ese proceso es divino, y dentro de un tiempo a esta parte la gente no te va a conocer, porque vos le hablas a Dios y Dios te escucha. Dios te escucha, y de hecho esta palabra es de confirmación para vos. Así que en este tiempo, iglesia, haremos proezas. En nuestra fuerza, no. En nuestra sabiduría, no. En Él, en Él, en Él. Lee Primera de Reyes, porque cosas aún mayores de las que te relaté son las que Dios preparó en este tiempo para vos y para mí. Amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos y exaltamos tu nombre, porque solo tú eres digno de suprema alabanza. Señor, que tu Espíritu Santo grabe a fuego esta palabra en el corazón de mis hermanos y hermanas, para saber que no son alguien más del montón. Cuando venga, Señor, personas a hablarles que no te conocen, a querer menospreciarlas, a querer levantar calumnia, a querer, Señor, amedrentarlas, vos le haces recordar esta palabra, que es rey o reina tuya, comprados a precio de sangre, que somos pueblo tuyo, que somos real sacerdocio, nación santa, adquirido por Dios, por vos en la cruz. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes tuyas, Señor, a este mundo, para poner las manos sobre los enfermos y sanar, para declarar y soltar la palabra que vos nos des y que sean sanos, tanto físicamente como espiritualmente. Señor, para que la gente tenga vida, tu vida, y pueda experimentar esta vida de plenitud. Señor, que el Espíritu Santo nos lleve a levantar la mirada y ver los campos que ya están listos para la recolección. Señor, que no nos miremos a nosotros mismos y qué es lo que nos falta y qué no nos falta, sino que te miremos a vos en todo tiempo. Porque cuando te miramos a vos, Señor, todo el panorama cambia. Ya no es un mirar pequeño, un mirar cercano, sino que es un mirar más amplio y panorámico. Es mirar con tus ojos en este sistema de naturaleza caída. Señor, donde iremos a expresar tu gloria, donde iremos a expresar de tu poder, de tu amor, de tu sabiduría, de tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos y exaltamos tu nombre, porque solo vos lo hacés a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, hay que salir a las calles mientras vivimos, mientras estudiamos, mientras vamos, mientras hacemos todo lo que tenemos que hacer.
expresar a Cristo donde quiera que vayamos. Somos luz, somos sal, ¿sí? Lo tenemos a Él, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, ¿sí? Te bendigo y damos gloria a Dios por este tiempo, ¿sí? Mañana no te pierdas las 2 reuniones y los equipos de lunes a sábados. Un beso grande, Cristo crece. Chau, chau.